Buenas tardes, muchas gracias. Nada, un placer saludarle. Bueno, muchos padres ahora mismo se preguntan, aparte del debate que estamos teniendo aquí, del debate que se tiene en el Parlamento que hemos escuchado, para los padres a veces las cosas son mucho más sencillas o mucho más básicas. ¿Qué pasa con mi hijo a las 12 del mediodía? Bueno, como bien habéis comentado ahí en la mesa, esto es un protocolo que se puso en marcha en septiembre del 2017, no en junio del 2017, porque en junio del 2017 la Junta de Andalucía mandó a los centros una circular indicando que los padres podían incluso no llevar a sus hijos al colegio a finales del mes de junio. No es una hora ni dos, no. En la circular del mes de junio del 2017, la Junta de Andalucía comunicó a los padres que si ellos decidían no llevar a sus hijos al colegio todo el día, pues que estaban en su perfecto derecho de no hacerlo porque no iba a tener ningún tipo de consecuencia. Entonces lo que hemos hecho es, lógicamente, actualizar ese protocolo de septiembre del 2017, dando una serie de requisitos, aclarando algunos aspectos para que los directivos de los centros tengan seguridad jurídica, para que tengan un marco general de referencia en el que se puedan mover, con el que se puedan articular una serie de medidas en los centros, una mínima homologación en toda Andalucía, no una mera un mero mensaje difuso de que es lo que había en el 2017. Los centros podrán flexibilizar el horario lectivo. Bueno, eso generaba una confusión tremenda, una disparidad de criterios en una misma zona geográfica también tremenda, y lo que hemos intentado es articular una serie de pautas homologadas para que los centros puedan o no, en virtud de su autonomía, en virtud de su contexto. No es lo mismo un centro de Écija que un centro del poniente de Andalucía, por poner un ejemplo, pues puedan articular esas medidas con un mínimo común, con un denominador básico y elemental, que son estas instrucciones, que ahora podemos detallar por si queda alguna duda o si podemos aclararla, que para eso estamos, ¿no? Bueno, pues a eso vamos, señor Fernández. ¿Cuáles serían, al menos, las claves más importantes? Especialmente en lo referido a dos planos, que supongo que son los que a cualquiera ahora mismo en su casa le hacen preguntarse esto mismo. ¿Cuándo salen los niños? Evidentemente los padres tienen que entrar en la ecuación. Y en segundo lugar, ¿en qué medida esto puede afectar al desarrollo del curso según pierdan clases unos, otros y no todos? Vale. Bueno, el protocolo tiene tres líneas. Una son recomendaciones técnicas con pautas de actuación que se han actualizado. Otra es algo absolutamente nuevo, y es formación de los docentes ante posibles olas de calor o temperaturas extremas. Esa formación tiene también dos líneas. Una formación centralizada a partir del 15 de junio para los centros públicos y los centros concertados, y luego una formación por parte de los médicos de los EOE, que son unos excelentes profesionales y que aquí van a prestar un buen servicio público a los directores de los centros, ¿no? Y luego tiene una tercera línea, que son medidas organizativas. Esas medidas organizativas tienen un eje vertebrador, y es que el centro podrá flexibilizar el horario lectivo a partir del 15 de mayo. Pero es que no nos podemos quedar ahí, porque hay una serie de condiciones que regulan esa flexibilización. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que se decrete la alerta naranja o roja por calor extremo por parte de la EMET. Segunda condición, nunca antes de las 12. Es que en el protocolo del 2017 un centro podría flexibilizar el horario a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, porque no se le regulaba un horario mínimo. Aquí se establece que nunca antes de las 12. Tercera condición, siempre con la autorización de los representantes legales de los alumnos, expresa por escrito. Cuarta condición, que los servicios complementarios no se alteran ni se pueden modificar nunca bajo ningún concepto. Es decir, aula matinal, comedor y actividades extraescolares. Pues con esas cuatro condiciones, que son el marco que da seguridad jurídica a los equipos directivos, un centro podrá o no articular el protocolo, y si decide articularlo tendrá que establecer el cómo lo hace. No es lo mismo un centro que tiene educación infantil, primaria, que un centro que solo tiene educación infantil, que un centro que solo tiene segundo ciclo de educación infantil, que un centro que tiene segundo ciclo de educación infantil, primaria y primero y segundo de eso.
es un centro que solo tiene secundaria y formación profesional. Es que hay 6.500 centros en Andalucía con muchas casuísticas, con tanto de alumnado, geográfica, con características arquitectónicas singulares y específicas, y que por lo tanto, con ese marco general de referencia que les da un aval normativo y jurídico a los directores, articularán el protocolo o no en virtud de su contexto. Bueno, pues 6.500 centros. Ya se entiende que construir 6.500 refugios climáticos es un proyecto a muy largo plazo que requiere una gran inversión, pero en todo caso el lunes los profesores, señor Fernández, recibirán ya instrucciones, recibirán adiestramiento para poder ejecutar acertadamente este plan. Bueno, las instrucciones se publicaron el viernes pasado, el día 5, con la intención de que durante esta semana pues, se pudieran, lógicamente, analizar por los equipos directivos. El 15 lo que empieza es la formación centralizada, la formación centralizada que antes les he comentado. Y en relación de los centros que usted ha comentado, lógicamente, la medida que está implementando desde el año 2020, porque antes no se había hecho absolutamente nada, y cuando digo absolutamente nada, es la de bioclimatizar los centros. En algún momento había que empezar, evidentemente. Se empezó en el año 2020 con 2 líneas de trabajo: obras en los centros y medidas pasivas de refrigeración. En cuanto a las obras en los centros, ya se ha actuado en 430 centros de Andalucía. Y no al azar, sino siguiendo unos criterios por zonificaciones meteorológicas que se han concentrado sobre todo en el valle del Guadalquivir, aunque también se ha actuado en otros centros, ¿no? Eso ha supuesto una inversión hasta la fecha de 140 millones de euros provenientes de fondos europeos. Y la segunda medida han sido medidas pasivas de climatización, creación de zonas de sombra, con porches, toldos, cubrición de ventanas, instalación de ventiladores y otras medidas, ¿no? Que ha supuesto una inversión de 26 millones de euros con 169 actuaciones. Es decir, en total, desde el año 2020, la Junta de Andalucía, los andaluces con sus impuestos, han invertido 165 millones de euros en ir bioclimatizando los centros. ¿Queda mucho por hacer? Sí. ¿Se está en el camino? También. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Javier Fernández, secretario general de Desarrollo Educativo, gracias por estos minutos aquí con nosotros en Canal Sur en Mesa de Análisis. Buenas tardes. Nada, buenas tardes, muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad la información.